Y ahora sí. Perfecto. Ya, ok, ya estamos. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ok, se está compartiendo la pantalla. Perfecto, listo. Ok, entonces ya está. Complicaciones técnicas, comenzamos. Entonces vamos a revisar estos dos temas, flujo de caja y cómo pasamos del flujo de caja a valorizar una empresa. Y estábamos recién hablando de cuánto cuesta versus cuánto vale. Es decir, dónde hay diferencia entre lo que cuesta y lo que vale son justamente las empresas no transadas. Y las empresas no transadas son las pequeñas, medianas y las que están en crecimiento y las que no han llegado a bolsa. Todo el resto, entre comillas, hay una diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. Hay proyectos que también lo mismo. Entonces, el módulo 3, bueno, son los indicadores que lo vamos a revisar en la próxima sesión, y el módulo 4 ya es un cálculo de emisión privada de acciones. Así que, bueno, Cristóbal y yo somos los dos profesores, en este caso lo voy a hacer yo. ¿Ya? El primer módulo vamos a revisar desde el punto de vista del modelo de negocio, cómo pasamos del modelo de negocio al mercado y a las ventas. Y luego vamos viendo el detalle de la construcción de este flujo hasta terminar en grados de apalancamiento. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué tamaño tiene el mercado al que estoy apuntando? Es decir, si es que tengo que facturar una cantidad de dinero esperada, bueno, ¿cuál es el mercado donde estoy apuntando? Si tengo mi modelo de negocio está estructurado, ya estoy vendiendo, estoy facturando, bueno, ¿cuál es el tamaño al que estoy apuntando? ¿Cuántos participantes hay? ¿Por qué esta pregunta? Porque hay veces que más de alguno de ustedes ha escuchado decir que el valor de una empresa proviene de su última línea, o cuál es tu última línea, etcétera. La última línea es la utilidad, bueno, todos lo sabemos, pero en realidad el valor de la empresa, aunque no lo crean, no, al revés, no proviene de la última línea, sino que el valor de la empresa proviene de su primera línea, y la primera línea son las ventas. Entonces, y estas ventas de dónde provienen, de un cierto mercado, un tamaño de mercado, de unas características de la industria. Entonces, ok, si vamos a valorizar la empresa a partir de su utilidad, que es su última línea, sí, pero nunca hay que dejar de ver que esta utilidad proviene de una primera línea, y esta primera línea que son las ventas. Por lo tanto, ¿de dónde provienen las ventas? Bueno, de las características del mercado. Por lo tanto, cuando hablamos de valorizar una empresa, dado que es una empresa cerrada, que no se transa en el mercado, por lo tanto, obvio que queremos determinar un rango de valor, eh, uno de los elementos fundamentales es que, ok, a partir de este mercado, bueno, usted va a proyectar unas ciertas ventas. No sé cuál es la estrategia comercial que hay detrás de esas ventas. Va a dar la calidad finalmente a qué es lo que estamos buscando, que es, entre comillas, esta utilidad. O esta utilidad o la última línea. Entonces, cuando estamos hablando de proyectar o construir una valoración de una empresa, o queremos determinar el rango de valor de una empresa que está en crecimiento o en una etapa de Mi ingeniero expansión. comercial. Un segundo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Perdón? No, sí, ahí se le pasó. Lo que les comentaba es que de dónde proviene este análisis del punto de vista de si tiene validez o no tiene validez, este cálculo, esta determinación de rango de valor de una empresa, eh, viene por el lado de entender bien si es que proviene de un análisis de mercado o de dónde están apuntando ustedes. Y dentro del análisis de mercado, aparte del tamaño, bueno, ¿cuál es el primero que nada la elasticidad de precio que tiene el producto o servicio que usted se está facturando? ¿A qué se refiere con la elasticidad de precio? Bueno, ¿qué pasa si suben el precio? ¿La cantidad demandada se ve afectada o no? ¿Permanece constante? ¿Cae? ¿Cuál es el efecto, la sensibilidad de precio frente a la cantidad demandada del producto o servicio de ustedes? Por lo tanto, es relevante. ¿En qué sentido? En que estamos proyectando crecimiento muchas veces en empresas en etapa de crecimiento, valga la redundancia, hay un crecimiento en las ventas,
Y este crecimiento de las ventas, ¿cuál es la... ¿cuál es la... espera un poco. Discúlpeme, que no está esto con... Sí. Ok. Entonces, ¿es relevante la elasticidad de precios? Sí, porque estamos proyectando crecimiento en las ventas. Y una vez que estamos proyectando crecimiento en las Sí. ventas... ¿Aló? ¿Sí? Se lo pasó. Estamos proyectando crecimiento en las ventas. Bueno, este crecimiento en las ventas, ¿estamos tomando venta a algún otro competidor o estamos haciendo que este crecimiento en las ventas sea porque estamos haciendo caer el precio? Bueno, ¿cómo estamos proyectando aumentar esta cantidad vendida? ¿Por qué estamos tomando qué porcentaje del mercado? Oye, ¿otro yogur? ¿Por qué hago estas preguntas? ¿Qué tamaño tiene el tamaño mercado? ¿Cuál es la elasticidad de precios o de mi producto? Porque al final del día, bueno, ¿quién está pagando por el producto o servicio? Lo clásico análisis de business to business o desde el punto de vista del negocio al consumidor final. Los modelos de negocios, bueno, ¿quién está comprando? ¿Quién está haciendo o marcando ese precio? Si hay intermediarios desde que ustedes producen hasta que entregan el producto al cliente, van a tener distintas estructuras de precios. Por lo tanto, no es tan trivial la pregunta de dónde provienen las ventas. Sí, eso es lo que les quiero decir. Si hay un análisis, si van a proyectar vender 150 millones, 280 millones, 1000 millones el próximo año, y tenemos que reflejar eso en valor, bueno, la pregunta es, ¿de dónde provienen esas ventas? ¿Cuáles las características de sus precios? ¿Cuáles las características de las cantidades que van a vender? Etcétera. Y finalmente, ¿quién paga por el producto? Entonces, ¿cuál es la estrategia comercial que sostiene todo esto? Y esa es la gran clásica pregunta o al final del día, perdón, respuesta. Desastroso. Yo diría que fue una... ¿Aló? Sí, se le pasó ahí, don Fernando, la Fernando, voz. ¿podría silenciar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la estrategia finalmente comercial que sostiene las ventas? Y esta estrategia comercial se supone que tiene reflejada la elasticidad de precio del producto o servicio, se supone que tiene claro quién paga por el servicio o por el producto, y se supone que sabe que si está creciendo, está tomando alguna tajada más de mercado. ¿Es fácil determinar el mercado? No es fácil, no es tan fácil. Ustedes hay que pagar por esa información, pero tener una senda trazada y en qué está basando ese crecimiento en las ventas, no es una venta lineal porque no estamos valorizando una sanitaria, obviamente, sino que es una empresa que está creciendo o tiene un cierto nivel de crecimiento. Por lo tanto, ¿de dónde proviene este crecimiento? Entonces, analizar si es que el mercado está creciendo o no y si es que este crecimiento es igual o no al de las ventas, etcétera. Esa es una correlación válida. Y cómo son esas ventas, cuál es la estructura de los precios, cuál es la estructura de las cantidades, que como les digo, al final determina la primera línea, que es la línea de facturación. La primera línea es la más valiosa, porque lo que viene después es cómo se enfrenta el negocio, y la diferencia entre lo que cuesta el negocio, enfrentar el negocio, que son los costos, y las ventas, que es lo que capturamos de valor del mercado, es la utilidad. Entonces, mientras mayor certeza haya en la explicación de las ventas, todo el resto adquiere una cierta coherencia. Entonces, lo primero son las ventas, estrategia comercial, luego la estrategia operacional, que es la estrategia de cómo enfrentar un negocio, y la diferencia si hay déficit o no son una estrategia de financiamiento, o cómo apoyar el crecimiento. Así que, por eso se comienza con este tema, es decir, el modelo de negocio, los precios, la cantidad, cuál es el mercado, si es que hay elasticidad frente a un cambio en los precios, cómo sostienen este crecimiento las ventas, cómo se traduce en qué porcentaje de mercado. Entonces, un ejemplo igual claro fue cuando entró WOM al mercado de las telco. Se bajaron los precios, pero aumentó la cantidad de vendidas y había aún más participantes. Se le quitaron a algunos y otros que no estaban incluidos se incluyeron. Esas características de cantidad de precios son relevantes. Muchas veces entra un jugador y cambia todo. Siguiendo con eso, bueno, entonces podemos proyectar
¿Qué cosa? ¿Puedo proyectar mi cantidad en día? Bueno, tengo alguna cierta historia en mi cantidad en día. Cantidad me refiero a los productos o servicios que se están vendiendo ustedes como empresarios. ¿De qué depende esta cantidad en día? Muchas veces depende del esfuerzo comercial o por las características del mercado, como les digo. Hay veces que hay empresas que no hacen tanto esfuerzo comercial, otras que sí, que radica toda su proyección en un tremendo esfuerzo comercial, por lo tanto hay un costo variable asociado a esa proyección de cantidad vendida, por ejemplo, en comisiones por venta o en estrategia de marketing directa, etc. Por lo tanto, la pregunta es qué cantidad vendida y por qué proyecta vender, valga la redundancia, en qué se basa y a qué precio. ¿A qué precio esperan vender los productos o los servicios? Muchas veces, como les digo, pueden subir los precios, quizás la cantidad vendida se mantiene, quizás pueden bajar los precios y la cantidad se duplica, bajan un poco el precio y la cantidad aumenta mucho más de lo que bajaron los precios. Por lo tanto, ¿cuál es el mix comercial? Si es que se vende más de un servicio, más de un producto. ¿Qué precios se esperan, a qué precios se esperan vender los productos? ¿Qué cantidades se espera vender? Y en función de esos dos elementos se hace la proyección de ingresos. Es decir, si tenemos, por un lado, la cantidad vendida, si tengo la cantidad proyectada y los precios, cantidad por precio, ustedes bien saben que obtenemos ingreso por venta. Y este ingreso por venta sería, como les digo, el elemento más valioso dentro de cualquier proyección o de lógica de valoración. Cualquier banco de inversión lo primero que analiza son las ventas, lo primero que analiza una empresa son sus ventas. Hay empresas que llevan años perdiendo plata, pero creciendo en sus ventas, y son transadas a valorizaciones, bueno, superior a cero, obviamente. Entonces, ¿cuál es lo más valioso? Yo sé que siempre se habló de la última línea, sí, la última línea la podemos reflejar en valor, lo vamos a hacer acá, de hecho, en este módulo. Pero ¿de dónde proviene esa última línea? De las ventas. Entonces, si vamos a facturar 100 millones de dólares, 100 millones de pesos mensuales, bueno, ¿de dónde vienen estos 100 millones? Son X cantidad de productos o servicios vendidos por X cantidad, por X precio. Y esa proyección de ingresos nos lleva a la siguiente pregunta, es decir, bueno, ¿cuál es la estructura de costos con que yo entro en este negocio? Es decir, yo que voy a ir a vender, ¿qué es lo que vendo? ¿Un servicio o un producto? Tiene una estructura de costos y este producto podemos separar dos, o servicio podemos separar dos grandes tipos de costos o gastos a nivel financiero y contable. Los que son fijos y los que son variables. Entonces, los que son fijos son los que no dependen de las ventas. Entonces, esa es como la primera gran camada de costos o gastos. Son todos los que hay que pagar sí o sí. Parece que estamos hablando de cómo se arma un estado de resultado, un flujo, un resultado operacional. Entonces, primero hablamos de las ventas y ahora estamos hablando de los costos. Entonces, hay dos tipos de costos. Están por un lado los costos fijos, que son todos esos costos que no dependen de las ventas. Si se vende, existen los costos. Si no se vende, también existen los costos. Y el primer costo que uno reconoce en una organización o en empresas son las personas. Los otros son algunos costos clásicos que existían hasta un tiempo atrás, que eran los costos de alguna oficina, ese tipo de cosas. Algunos de esos tipos de costos cambiaron. Y otro tipo de costos fijos como depreciación de capital, y otro tipo de costos fijos como servidores, arriendos, de servicios de alojamiento de data, procesamiento de data, etc. Y existen los otros tipos de costos, que son los que dependen de las ventas, que escalan a medida que están creciendo las ventas. Los costos fijos escalan de manera discreta, es decir, de manera escalonada, y los costos variables suelen escalar de manera lineal, correlacionada principalmente a las ventas. Y los costos variables son, como les digo, justamente todos los que acompañan las ventas. Hay algunas empresas que tienen del total de costo mucho más costo variable que costo fijo. Hay otras empresas que, si ven el total de costo, tienen más costo fijo que costo variable.
Bueno, ¿cuál es el impacto entre, o cuál es la diferencia entre tener más costo fijo, más costo variable? Bueno, todos los que son empresarios saben bien que cuando caen las ventas, los costos variables caen, sí, caen algunos, de repente no son, que se quedan medio fijos, pero los costos fijos no caen. Entonces, como no caen los costos fijos tienen una incidencia súper alta en el resultado. Entonces, una caída en las ventas como que se acelera y eso se llama el grado de apalancamiento. Todo lo vimos ahora en la complejidad del escenario de la pandemia. Algunos lo vieron de manera mucho más brusca que otros, y otros al revés, vieron que sus ventas crecieron, por lo tanto el resultado se amplificó. Entonces, dada la existencia de, de los costos fijos, que lo vamos a llamar CF, es que sí o sí hay que, periodo a periodo, o en el momento de la empresa, necesita estar financiada, porque hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, que es lo que es entre la plata que entra y lo que hay que pagar, que serían los costos fijos, y lo que queda entre los variables y las ventas. Entonces, cuando vemos un análisis de una empresa o estamos interpretando sus resultados, bueno, tenemos que fijarnos en esta estructura, en qué porcentaje es fijo y qué porcentaje es variable. Y en el escenario de alto cambio en las ventas, de preferencia es tener una alta proporción en estructura de costo variable más que costo fijo. Esto es una estrategia antigua, sí. Se llama outsourcing, de los años 80, de ahí en adelante es más famosa. Y es que lo que es propio del negocio lo dejamos dentro del negocio y lo que no lo hacemos variable. Si CCU aumenta la producción de cerveza y necesita duplicar su capacidad instalada de distribución, y después en invierno cae la venta de cerveza, ¿qué hace con esa capacidad instalada de distribución? Va a tener que seguir financiándola, ¿no? Eso es lo que hace con sus contratos de operación variable. Lo mismo otras empresas, y ahí aparecen distintas estructuras de negocio. Entonces, es, es- se agrega valor al ser más flexible, y al ser más flexible significa tener una estructura de costos variable por sobre costo fijo. Hay organizaciones que definitivamente eh, no, no, no se pueden dar el lujo eh, de ser variable. Ok, entonces continuamos. ¿Cómo determinamos entonces un flujo de caja operacional, un resultado operacional de una empresa? Bueno, como les comentaba, es la diferencia entre las ventas, la primera línea, que son los precios multiplicados por las cantidades vendidas esperadas en el tiempo, que puede ir creciendo, pero si lo viéramos en un periodo, entonces tenemos las ventas arriba. Y luego la separación que yo les comentaba, relevante, primero los costos variables. Rodrigo, Sí, consulta, ¿estás compartiendo pantalla? sí, no se está Se ve compartiendo. negro ahora. Ah, Sí. espera un poquito, por favor. Ah, ok. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, disculpen, gracias. Se les comentaba por arriba, están las ventas, la primera línea, lo más valioso, por precio, separado por precio y cantidad, lo que les estaba comentando. Y estas ventas hay que estarle cómo enfrentamos el negocio, y eso es la separación que yo les decía. Por un lado están los costos variables, los que dependen de las ventas, por lo tanto están ponderados por la misma cantidad vendida. Y por otro lado los costos fijos, que son los que no dependen del negocio, perdón, de las ventas, que sí o sí hay que pagarlos haya o no haya ventas, o las ventas crezcan, las ventas caigan, hay que financiarlo igual. Entonces, lo más valioso son las ventas, que pueden tener una lógica de crecimiento, que ya hablamos de eso. Entonces, primer dato son la estructura de las ventas. El segundo dato es cómo enfrentamos ese negocio, o la empresa, que sería su estructura de costos.
Y ahí está costo variable, costo fijo. Bueno, el margen de contribución es la diferencia entre la venta y los costos variables. ¿Y contribución para qué? Para pagar los costos fijos. Y el tercero, bueno, sería este resultado operacional. El tercer elemento. Y este resultado operacional, que es la última línea, en este caso está antiimpuesto, pero con el impuesto es lineal, lo dejé fuera. Pero hay que considerarlo, sí. Entonces aquí tenemos el resultado operacional o la utilidad, ¿cómo se llama? La utilidad de un negocio. Entonces, ¿de dónde viene esta utilidad de un negocio? De sus ventas, el elemento más valioso. Entonces ya muéstrame la utilidad, está bien, sí, igual hay que llegar a la utilidad, pero las ventas es lo más valioso de la utilidad. ¿Por qué? Porque proviene de ahí. Y si no hay un argumento coherente, una estrategia comercial coherente de esas ventas, o de esta proyección de venta, no va a haber tanta coherencia en el resultado. Entonces, no sacamos nada con hablar del resultado sin entender bien de dónde proviene. Y a estas ventas hay que restarle dos tipos de costos. Si alguien quiere sumarlo, está bien, pero la estructura de la separación hace mostrar qué tan sensible es el negocio frente a un cambio en las ventas. Y lo vamos a ver acá también. Tenemos costos de venta o costos variables y los costos fijos. Y la diferencia entre 1 y 2 sería 3, que sería el resultado operacional, antiimpuesto en este caso. Y esa es la manera en que se hace un cálculo de un flujo de caja. Esa es la manera en que se hace un cálculo de un resultado operacional. Alguien dirá, pero hay que restar la depreciación, hay que sumar la depreciación entre el pago de impuestos, que los intereses no. Los intereses no se considera porque eso es por deuda. Y si no tiene deuda, no hay interés. Entonces, desde el punto de vista de los activos, no desde el punto de vista del accionista en este caso. Y segundo, la depreciación, bueno, es un costo fijo y hay que considerarla. Pues no, que hay que sumarla después de impuestos. Si quieren la suma, pero si quiere permanecer en el tiempo, tiene que volver a restarla, porque el activo va perdiendo valor, entonces tiene que reemplazarlo con la compra o un arriendo de ese activo. Entonces, yo sé que hay que sumarlo al final, pero a nivel del punto de vista bien estricto lo va a tener que volver a reinvertir, así que va a ser un tema tributario. Entonces, esa es la estructura de un flujo de caja. Y partamos acá. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos 5 periodos, que pueden ser 5 años, 5 semestres, 5 trimestres, como quieran verlo. Y tenemos la empresa que proyecta sus ventas. Entonces, primer ejercicio proyecta vender 20. Tiene una estructura de costo variable, es decir, costo de venta del 60% de sus ventas. Es costo variable, le queda 8. Y tiene costo fijo en ese periodo por 20. Entonces, está un déficit de 12 negativo. El siguiente periodo está en 40, la misma estructura de costo variable, que con 16 menos 20, déficit de 4 de nuevo. Siguiente ejercicio 60, vende, el siguiente ejercicio 80, el siguiente ejercicio 100, con resultado de 4 positivo, 12 positivo y 20 positivo. O sea, hay un punto acá que pasa a territorio positivo, pasa de estar negativo a pasar a territorio positivo. Hay un nivel de venta que dice, de aquí en adelante usted ya empieza a financiar sus costos. Ya todo lo que usted le permite facturar está siendo financiado. Y ese es el punto de equilibrio. Acá hay un punto en que está facturando entre 40 y 60, o vendiendo, como quieran llamar, y ahí ya no pierde plata. Aquí la utilidad sería 0, o no está deficitario. Entonces, el primer cálculo es ese. Y después, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Porque de aquí en adelante se empieza a juntar plata de manera positiva. Entonces, primer cálculo es el punto de equilibrio. No es tan complicado hacer ese cálculo. Bueno, vivirlo es otra cosa, pero calcularlo no es tan complicado. ¿Y cómo se hace? Nos tenemos que fijar, bueno, los costos fijos, primer elemento. ¿Cuántos son los costos fijos? 20 millones a 20.000 dólares al mes, al año, al trimestre. Entonces, ¿cuánto tenemos que facturar? Va a depender de la relación que haya entre las ventas y los costos de venta, en esta relación que está acá arriba.
Es decir, cuánto de mis ventas inmediatamente es costo de venta y cuánto de mis ventas es contribución. Y si es que ustedes se dan cuenta acá, se dan cuenta que de la venta el costo es 60% y el margen es 40%. Y eso se repite todo el rato, 40% sobre las ventas es el margen de contribución. Entonces, esa es la relación de costos, 40-60. Y ese es el segundo dato que necesitamos. ¿Cuánto de mis ventas es margen? En otras palabras, facturo $100 o 100 pesos, ¿cuánto me queda de contribución para mis costos fijos? En este caso es 40%. Si el 40% de lo que vende queda disponible después de pagar los costos de venta. ¿Disponible a qué? Para pagar los costos fijos. Precio de contribución. Entonces, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio? Es la relación entre este porcentaje de contribución y de los costos fijos que tiene que cubrir. ¿Cuántas ventas al 40% son 20? Eso es lo que está haciendo. Y esas ventas en este caso son 50 millones. En otras palabras, son los 20 millones que son los costos fijos. Y yo por la razón de contribución que es 40%. Y eso da 50 millones. O en otras palabras, el 40% de los 50 millones es 20, que son los costos fijos. Y es el primer cálculo. Entonces, 50 millones que estarían ubicados acá, 50 millones, daría una utilidad de 0. Entonces, si estamos proyectando ventas por sobre los 50 millones, la pregunta es cómo llegamos a este punto. Entonces, hay que financiarlo. ¿Y cómo lo financiamos? Bueno, invitamos a un fondo de inversión que compre un porcentaje de nuestra empresa para llegar a ese punto y compartir el crecimiento. Y después de una segunda etapa, quizás venderla en conjunto, etc. Si hay algo coherente detrás de eso, bueno, entonces, ¿cuánto es el capital que se requiere? Calculémoslo, en este caso. Entonces, el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Era vender 20, pero estaba un déficit de 12. Por lo tanto, ok, primer déficit 12. Y segundo ejercicio, 40. Y teníamos un déficit de 4. Por lo tanto, 12 más 4, déficit de 16. Y el siguiente ejercicio ya pasábamos el punto de equilibrio. Teníamos una utilidad de 4. Por lo tanto, ya no había déficit, sino que había un superávit de 4. Y por lo tanto, era 4 con el saldo anterior, que era 16 negativo, quedamos en 12 negativo. Empezamos a disminuir el saldo acumulado. Entonces, ¿cuál es el saldo máximo acumulado? 16. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que conseguir 16 en el día 0 para tener en Money Market, por ejemplo, los 16. Y cuando haya déficit de 12, bueno, los financiamos y nos queda todavía guardado 4. Y cuando haya déficit de esos 4, los financiamos y quedamos, entre comillas, en ese periodo en 0. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo podríamos conseguir 16? Tendríamos que calcular el valor de la empresa y ver qué porcentaje correspondería a estos 16 o un poco más, en función de cierto análisis del total de la empresa. Entonces, cuando hay un déficit de caja acumulado, nos permite determinar cuánto es el requerimiento de capital para poder llegar a un punto que nos va a permitir seguir, entre comillas, financiando nuestro crecimiento. Eso no significa que quizá en el año o en el semestre 5 le inyecten, en vez de 16, 5 veces 16, por ejemplo, 80 millones. ¿Por qué no sería incorrecto? Bueno, porque quieren crecer aún más, por lo tanto ya las ventas proyectadas no son 100, sino que van a ser, por ejemplo, 300. Y para eso requieren más financiamiento, etc. El dinamismo del plan va a depender de las oportunidades de crecimiento comerciales que se presenten, no al revés. No es cuánta plata tenemos, cómo lo hacemos para crecer. Eso sería antiguo y mal hecho. Es al revés. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Y al final vemos cuánto se requiere en capital para poder financiarla. Yo sé que eso no es tan fácil, pero se puede implementar. Sobre todo hoy en día, quizás 20 años atrás no era tan así. Entonces,
En este resultado operacional que hemos estado hablando acá, que es las ventas menos los costos, hay que determinar un grado de apalancamiento. Y este grado de apalancamiento nos va a decir qué tan sensible es nuestro resultado frente a un cambio en las ventas. Entonces, ¿cómo se dice este cambio en las ventas? Bueno, el cambio en las ventas es lo que se entiende como riesgo operacional. El riesgo operacional es qué tan estables son mis ventas. Por ende, qué tan estables son estos 100 que estoy proyectando vender. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo proyectar vender 100 en un negocio, por ejemplo, inmobiliario, que proyectar vender 100 en un negocio, por ejemplo, fintech, que proyectar vender 100 en un negocio de servicios educacionales, con tecnología, vía web, por ejemplo. Tampoco no va a ser lo mismo que proyectar vender 100 como una sanitaria. Por ejemplo, agua andina, no sé. Imagínense una empresa que vende agua a través de la cañería, obviamente, y procesa esa agua. Vende estos servicios de agua potable y procesar de agua no potable. Todos los meses, ¿cómo creen ustedes que es la cantidad vendida? ¿Estable o no estable? Súper estable. Si todos los meses vende X cantidad de metros cúbicos de agua, procesa X cantidad de metros cúbicos de agua, el precio por metro cúbico procesado, etcétera, más un costo fijo, no sé qué. Todos los meses la facturación es prácticamente la misma. Es súper estable esa venta. Entonces, ese riesgo o el riesgo operacional de ese sector es súper bajo. ¿Por qué? Porque son súper estables las ventas y segundo, son súper estables la manera en que cobran las ventas. Si nadie está dispuesto a dejar de pagar las cuentas por X cantidad. Bueno, hoy en día está en pandemia, una situación particular, probablemente después va a cambiar la cosa en el sentido que van a volver a cobrar las cuentas como siempre. Pero en ese sentido, ¿cuál es la probabilidad de vender la misma cantidad o una cantidad distinta? ¿Cuál es la probabilidad de cambiar los precios, de cambiar la cantidad vendida? Entonces, ¿de dónde proviene el riesgo operacional? Es qué tan estables o qué tan variables son las ventas. Si yo estoy en un sector que son ventas estables, precio estable, tengo un bajo riesgo operacional. Y si estoy en un sector que son ventas inestables, estoy en un riesgo operacional alto. De hecho, hartos sectores han visto modificar ese riesgo operacional. Hay sectores que antes no tenían bastante estabilidad en las ventas y cayeron, y otras que no tenían estabilidad en las ventas y realmente se hicieron sistemáticas. Así que eso también ha cambiado. Entonces, ¿por qué es importante preguntarse cuál es el riesgo operacional del sector donde está operando? Porque la pregunta es, si cambian los 100, okay, cambian para arriba, okay, 110, o cambian para abajo, 90, ¿qué pasa si cambian los 100? Bueno, cambia el resultado. Y si cambia el resultado, cambia por ende el resultado que está esperando desde el punto de vista económico la empresa. Entonces, si las ventas, por ejemplo, cambian en un 10%, el resultado operacional va a cambiar más o menos o igual a 10%. Bueno, y lo que nos dice es el análisis de nuestro resultado es que cambia más de 10%. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de costo. Uno que cae, que es el costo variable, pero otro que no cae, que es el costo fijo. Por lo tanto, este que no cae hace amplificar este movimiento en las ventas. Entonces, si estamos en un sector con alto riesgo operacional y más encima tenemos una alta estructura de costo fijo en nuestro resultado, estamos en una posición bastante débil desde el punto de vista de argumentar de que nuestro resultado operacional tiene un alto valor. ¿Por qué? Porque mientras más riesgo tenga el sector, menor valor van a tener esas ventas o ese flujo. Así que es relevante entender lo que es el grado de apalancamiento. Sí, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, veamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que las ventas pasan de 100 a 90? Bueno, ¿cuánto fue la caída que estábamos hablando hace unos minutos? 10% en este caso. 10%, perfecto. Entonces,
¿cómo caen las ventas? Bueno, las ventas, los costos de venta, perdón, son variables, por lo tanto, en este caso caen en un mismo 10%. Caen 6 de 60, caen a 54. Por lo tanto, el margen de contribución también cae, cae en el mismo 10%, por lo tanto, cae a 36. Pero los costos fijos no caen, se mantienen en 20, por lo tanto, el resultado operacional cae a 16. Entonces, la caída de 20 a 16 es 4. Y 4 sobre 20 es un 20%. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que las ventas en este caso cayeron un 10%, pero la utilidad cayó un 20%. Entonces, ¿qué significa? Que se amplificó. Ahí está. ¿Y en qué envergadura se amplificó? Bueno, en más del 10%. Cayó un 10% la venta y la utilidad cayó un 20%. Es decir, ¿en cuántas veces más? En el doble. ¿Y cómo podemos llegar a ese cálculo? ¿Cómo podríamos decir, oye, qué pasaría si las ventas caen en un 10%? ¿Hay alguna manera de interpretar qué tan apalancado o qué tan sensible está el resultado de mi negocio? Sí. Y eso está dada la estructura de costo. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula los costos fijos en función del margen de contribución. Y esto es lo que se denomina el grado de apalancamiento operacional. Y como les comenté, en este caso son los 40. Voy a volver atrás. Acá están los 40, que es el margen. Y obtenemos en función del resultado operacional, que son la diferencia con los costos fijos. Entonces acá el grado de apalancamiento operacional sería esos 40 dividido en el margen, que serían los 40 menos los 20. En este caso sería 2. ¿2 qué? 2 veces, o 2 por. 2 veces el movimiento de arriba va a ser el movimiento que va a obtener la utilidad. Entonces, acá está la fórmula, no es ni más ni menos que esto. Acá está en inglés, grado de apalancamiento operacional, pero es margen dividido en margen menos costo fijo, que acá es 40 dividido en 40 menos 20, y esto igual a 2, ¿qué? 2 por. ¿Y esto qué es lo que mide? Es qué tan sensible es el resultado que se está proyectando frente a un cambio en las ventas. Entonces, un indicador importante cuando estamos midiendo el resultado de una empresa. Bueno, tenemos las ventas por un lado, como les comentaba, tenemos la utilidad después. Bueno, ¿qué tan sensible es esta utilidad frente a un cambio en las ventas? Eso es lo que mide el grado de apalancamiento operacional. Entonces, dicho eso, espera un poco que llegó alguien. No. Dicho eso, entonces, ¿qué pasaría si es que es al revés? Si es que hay un aumento en las ventas de 100 a 110. Bueno, es lo mismo, un cambio de 10% y en vez de amplificarse hacia abajo, es una amplificación positiva, por lo tanto hay un cambio de un 20% en la utilidad. Entonces cuando nosotros vemos análisis de empresas y queremos saber qué tan sensible es el resultado que se está proyectando frente a un cambio en las ventas, dada la industria donde están, se utiliza este factor, que es el grado de apalancamiento, el grado de amplificación del resultado frente a un cambio en las ventas. Entonces, ¿por qué existe este grado de amplificación? Bueno, porque existen los costos fijos. Si no existieran los costos fijos, no habría amplificación. El alza sería la misma abajo, porque todos subirían o todos bajarían, porque los costos serían todos variables. ¿Existe esa empresa en particular? No. Siempre hay una estructura de costo fijo, pero mientras más riesgoso en la etapa más temprana, la idea es tener
una estructura mucho más variable que una estructura de costo fijo. ¿Por qué? Porque se traduce en un menor grado de apalancamiento, que es lo que estamos calculando acá, y dado que un menor grado de apalancamiento permite en concreto ser más resistente frente a bruscos cambios que hayan en las ventas. Entonces, de esto ustedes pueden darse cuenta acá que la empresa resiste un cambio máximo en las ventas. Para que la utilidad no caiga en un 100%, más de un 100%, es decir, de 20 llegue a 0. Es decir, que caiga en un 100%. ¿Cuánto es la caída que debería tener las ventas? Entonces, si cae 1, abajo es 2. Por lo tanto, si tiene que caer 100, arriba es un cambio de 50% de las ventas. Y eso es lo que le pasó a la gran mayoría de las empresas que tenían los restaurantes, todo ese tipo de empresas que no pudieron seguir facturando las cadenas de gimnasio, etc. Cayeron la mitad de la facturación anual que jamás nadie habría pensado. Y entonces estaban preparados, bueno, para vender el apalancamiento que tenía cada uno. Y más encima, si tenía deuda, era otro costo fijo, peor todavía. Entonces, bueno, hasta acá el primer módulo. Ya vamos a parar unos 5 minutos, 10 minutos máximo, y vamos a ir con el módulo ya, vamos a tomar este resultado, estos 20, y vamos a ver cómo se reflejan eso en valor y por qué, cuál es la lógica que hay detrás. Así que, si tienen preguntas, por favor. Hola, buena. Hola. Giancarlo Sonatore por acá. Mira, le escribí de hecho en el chat Ah, ya. cuando tenía ahí los flujos ¿Ya? y calculaste cuánto era lo que íbamos a requerir de inversionista. Se supone que entre el año 2 y el año 3 sigue aumentando ese delta, ¿cachai? Porque si fueran años estaría así, si fueran meses estaría bien, ¿cachai? No entendí la ¿Entendí? pregunta. No, perdón. Si fueran años en vez de meses, entre el 2 y el 3 del flujo de caja, habrían un par de meses antes que lleguemos a las 50 unidades de venta, que seguiría aumentando el saldo negativo que necesitamos para invertir. Ah, sí. Correcto, claro. Habría que llegar al fin de llegarlo a... Por eso, Sí. si eso fueran meses estaría bien, si fueran años habría que buscar el momento justo donde tú haces el cambio y encuentras el punto de equilibrio. Así Y es. sumas todos los meses anteriores, perfecto. Así es. Y la segunda, cuando hablas del apalancamiento, quería saber si tenía algún número, como pues, siempre hay indicadores y tú decís, no, ¿sabes qué? Si tú tenías el grado de apalancamiento de tal número para arriba, chuta, estáis mal, si tenías de tal para abajo y todo el tema. Sí, eso depende por industria y ¿Ya? quien tiene ese resumen y es gratuito, disponible, es un señor que se llama Aswat Damodaran. Lo puedo escribir, ¿Puedes escribirlo, por favor? por supuesto. Y este señor es profesor de finanzas corporativas de la Universidad de Nueva York. Ya, No, espérame. Y este señor tiene por industria cuáles son los grados de apalancamiento, tanto operacionales, financieros. ya. Tiene también los múltiplos por industria, múltiplos sobre ventas, que lo vamos a revisar ya en el otro módulo, pero tiene esa desagregación que usted me dice, hecha al callo, y en función de, por ejemplo, una industria en particular puede tener hasta más de 300 empresas dentro de esa industria, y si quieres ver qué empresa hay en cada industria, en cada muestra, puedes llegar a ver cada empresa que hay, y puedes llegar a la información pública de Perfecto. cada una de esas empresas y ver su estructura de cada una de esas empresas. Como para compararte. Exactamente. De hecho, es una excelente pregunta porque la única manera de compararnos sería con compañías que son con información pública, entre comillas, con Sí. gobiernos corporativos, entre comillas, que podemos observar, etc. Pero sí, esa es la Sí, pregunta. porque como tú lo dijiste, al final todo se basa un poco en los considerandos si un flujo de caja es bueno o no.
Sí, y vamos a determinar también, por ejemplo, ahora en el módulo que viene, a decir, ok, ¿cuál es la rentabilidad que deseamos lograr? ¿Es 10%? ¿Es 15%? ¿Es 24%? ¿De qué depende? Es decir, ¿de dónde lo podemos observar? ¿De dónde proviene esa famosa tasa de descuento? Hay una Perfecto. metodología que se Gracias. llama, de nada, hay una metodología que se llama a través de los beta, y eso es la metodología clásica que vamos a revisar. Así que hasta ahora lo que queríamos ver en este módulo, esta primera mitad, es cómo se estructura un resultado. Ahora vamos a agarrar ese resultado, vamos a ver cómo lo traducimos en valor. Así que son justo las 4, máximo las 4:10 retomamos. Voy a parar de grabar y retomamos en 10 minutos más. Ah, no, hay más preguntas, perdón. ¿Sí? Sí, me gustaría hacer una pregunta. Oye, Te escucho bajo. lo que pasa es que, ¿cómo se hace cuando un negocio está fuertemente de tercerizar algunas funciones? ¿De qué otra forma se puede enfrentar eso? ¿Cómo se puede seguir reduciendo ese riesgo? Excelente pregunta. Hay cosas que son propias del negocio y otras que no. Y eso ya es propio de lo que cada uno considera como corazón o estructura del negocio. Por ejemplo, si usted le hubiese preguntado a Cencosud 5 años atrás si es que tener una aplicación para vender en línea era parte de su negocio o prefería tercerizarlo, le habría dicho que tercerizarlo. Pero hoy en día es absolutamente parte de su negocio. Esto hasta se metió en la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, esos modelos de negocio están hoy día cambiando, y por ese lado no hay, no hay manera de decir esta es la receta para todos. No, eso es negocio y negocio, caso a caso, qué es externalizable y qué no es externalizable. Y por ejemplo, al revés, cosas que tenía, por ejemplo, Cencosud eh, iba a, está hoy día llevando parte de sus tiendas que eran de cara al público, las está cerrando ahora. Entonces también está como cambiando su estrategia de costo variable y costo fijo, así que Una consulta. dígame. Nosotros que estamos en fase muy inicial, ¿conviene de repente convertir costos fijos en costos variables? Por ejemplo, en el caso de nosotros con Rodrigo, en vez de nosotros adquirir servidores, tercerizar ese servicio en la nube y cosas así. Absolutamente, absolutamente. Esto es un excelente ejemplo, su nombre, Nicolás. Excelente pregunta. Esto, la respuesta es, usted tiene que escalar de lo más variable posible. Si en vez de usted comprar fierros, claramente arrendar fierros en una primera etapa es mucho más conveniente, porque si va a caer en el volumen o tiene que escalar bruscamente, eso se refleja en estructura de costo variable y no en estructura de costo fijo. Dice, me dirá, pero yo compro los servidores una vez, gasto una vez, no. Sí, pero igual es un gasto de una vez, es una depreciación en el tiempo, y acceder a financiamiento de un escalamiento es mucho mejor que un escalamiento de costo fijo. De hecho, es una pregunta que a todos nos ha pasado. ¿Sí? Oye, entonces en esta misma línea, cuando las personas que evalúan para dar fondos de inversión y estas cosas, se van a fijar sí o sí en qué tan apalancado tenías operacionalmente tu negocio, pues. O sea, y te van a comparar desde esa medida con otros que puedan tener números parecidos y en Por un camino. supuesto, sí, pero a su vez usted puede tener una estructura distinta, lo cual no significa que usted sea mejor o peor, sino que es más o menos sensible frente a un cambio en un escenario. Eso es todo. Y si usted eso lo tiene claro, no va a afectar de mayor o menor medida el valor, sino que ellos quieren, la contraparte le interesa saber cuáles son los escenarios que usted está viendo en un cambio en esa utilidad. Pero si usted tiene una estructura de costo en el año 1, por ejemplo, más intensiva en costo fijo y menos intensiva en costo variable, a su vez, al revés,
más intensidad en costo variable y menos intensidad en costo fijo en el año 3. La pregunta es ¿por qué? Porque estaba enfrentando el negocio de una manera, tenía que apalancarse de manera fija al principio y luego ya a medida que aumentaba sus ventas iba a ir despegando desde ese punto de apalancamiento. Así que el grado de apalancamiento es dinámico, no tiene por qué ser el mismo año a año. Eso es lo que le quiero decir. Imagínense que si sus ventas crecen, ya se despegó de los costos fijos, por ende ya tiene un grado de apalancamiento menor, no porque haya hecho una reestructuración de costos, sino porque está vendiendo más. ¿Me entiende? Claro, claro. Muchas gracias, Rodrigo. De nada. Así que esos son los elementos que están, entre comillas, como ocultos, por decirlo así, en la estructura de un flujo, en la estructura de un resultado. Y hay que tenerlos más o menos claros para poder decir, ok, mire, esta utilidad o estas ventas se traducen en tal rango de valor. Y bueno, y qué tan sensible frente al cambio es un dato que se puede obtener, pero no significa que sea más importante de todo. Pero sí, la estructura de dónde proviene las ventas, perdón, de dónde proviene la utilidad que son las ventas, sí, eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, paramos son las 4 o 6 minutos, paramos a las 4 y cuarto, retomamos máximo y continuamos con el módulo número 2, que sería ya de este resultado al flujo de caja. Así que, Hola Rodrigo, hola Josefina, hola, ¿cómo estás? bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, gracias. Hola a todos, los quería saludar y les quería pedir un favor. Yo sé que tú estás al tanto, Rodrigo, pero quería aprovechar el break que ustedes tienen ahora para ver si podían contestar una encuesta muy corta desde Crisalis también. Ah, No sí, sé, por supuesto. veo... Gentleman, ahí va, ¿la envías por algún link, Josefina, o cómo lo hace? Sí, acá se las dejo en el chat, ¿Ya? Ahí está. a ver si me... Sí, se las acabo de dejar ahí. Por ejemplo, veo, no sé, ¿Qué es nombres la... conocidos, está Carolina, no sé, si me pueden avisar si lo pueden abrir bien, ¿Para qué es esto? participante, no, es de los servicios de incubación de Crisalis. Ah, entonces es importante. Sí, es importante. Queríamos aprovechar la audiencia que están todos reunidos en esta capacitación y aprovechar el break. Yo sabía que tenían break ahora, Ah, entonces ya. para poder, si pueden contestar, gracias Carolina, si pueden contestar ahora. Es cortita, así que Ya te dejo ahí que la con... puedan... Te dejo con tu incubado. Entonces, dale nomás, Josefina, ya. que ¿A qué hora salga a las tienen que 9. volver del break? Ahora ya, no. Ah, no, A las 4 y cuarto. Te quedan, acá a hay las que 4 y quedar cuarto. disponibles 7 minutos. Ya. Si no, igual Muchas gracias, podemos... Rodrigo. No, no hay Y problema. muchas Si, gracias a todos. si nos demoramos un poquito, no hay problema. También podemos partir un rato más. Así que, O la pueden contestar después, cuando se acabe la clase, si en realidad es netamente porque nos interesa saber su opinión y queríamos aprovechar esta audiencia como para que puedan contestar eso. ya no, dale nomás. Voy a aprovechar Ya, muchas gracias. preparar un Y que café y estén vengo bien enseguida. todos. Ya, perfecto.